Hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante. Vamos a tratar sobre lo que son las primicias y los diezmos. El domingo pasado en los anuncios se habló, o dije yo, que íbamos a traer las primicias en este día. Y llevamos varios años tomando el último domingo del mes de enero para traer ante la presencia de Dios una cantidad de nuestros ingresos que nosotros hemos decidido para dar de corazón, para alguna necesidad específica en nuestra iglesia. Así hemos hecho para cubrir esas necesidades, como fue la construcción de la cerca de entrada por aquel lado de la iglesia. Esa cerca de entrada fueron unas primicias que se tomaron para construir esa cerca. De aquel lado tenemos todavía la cerca de Alfajol, del lado de la avenida de la Julio Centeno. Y así también fue para la compra de la alfombra. Se pidió nos pusimos de acuerdo para dar unas primicias para poder comprar la alfombra. También, y en esta ocasión necesitamos empezar con la construcción de la mezanina. De aquel lado nosotros tenemos un salón que le llamamos el salón de usos múltiples. Ahí es donde nosotros atendemos a los niños, ahí damos también clase a los niños, ahí hacemos reuniones también en esa área. Pero esa área tiene un espacio muy alto y de hecho veníamos de hace muchos años queriendo construir la mezanina para que en la parte de arriba un espacio que quede completamente abierto sea el salón de usos múltiples y abajo se construyan más salones para dar clases. ¿Ustedes han visto una estructura metálica que está allí a un lado de la iglesia cuando entramos? Esa estructura metálica es para colocarla allí, para después colocar el piso ahí arriba. Y entonces la idea es de la primicia es para ese detalle, para construir ese sobrepiso, esa mezanina. Y le quiero decirle que esto no lo hacemos para que nos vaya bien, no es para que tengamos buena suerte, no es para cumplir o estar bien con Dios, no es para eso que nosotros tomamos esta decisión de traer unas primicias. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué nos dice su palabra? Vamos a ir a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Es el segundo libro de la Biblia. Cuando usted agarra Génesis, después viene el Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 14 al 19. Este es para poder ir entendiendo de dónde surgen las primicias y por qué no es una práctica que se utilice o se debe usar en la iglesia hoy en día, y vamos a verlo más adelante. Dice, versículo 14, ¿están ubicados? Éxodo 23, del 14 al 19, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiestas. La fiesta, porque eso nos encanta, a los hombres nos encantan las fiestas, ¿verdad? O los seres humanos nos encantan las fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mis víctimas quedará
quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Interesante esto que nuestro Padre Celestial le mandó al pueblo de Israel, porque esto fue palabra de nuestro Dios para con el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios habla de las primicias, se refiere a los mejores frutos, lo más selecto de la primera cosecha, lo más agradable o bonito de la cría. Las primicias para Dios eran muy importantes porque representa el resultado de la obediencia del pueblo al creerle a Dios. Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel a ser obediente. Y para que fueran obedientes le colocó una serie de requisitos, de leyes, estatutos para regirlos, para guiarlos, para conducirlos. Entonces vemos cómo aparece o vemos cómo Dios da esta dirección para ellos. Cuando ellos podían adquirir el fruto de su trabajo, ellos producían su fruto porque ellos sembraban. Ellos traían y preparaban la tierra para tener los frutos de la tierra. También criaban animales, criaban sus ovejas, criaban sus vacas, tenían sus crías para así ellos tener sustento. Ahora una pregunta. Porque ellos, cuando ellos, si yo pregunto, ¿quién trabaja la tierra? Es el hombre, ¿verdad? ¿Quién coloca la semilla en la tierra? Es el hombre. Pero ¿quién hace que la semilla crezca? ¿Quién es el que hace que la lluvia llegue, la lluvia temprana y la tardía llegue? ¿Quién da el crecimiento de la semilla? Es Dios el que da el crecimiento de la semilla. Estas son las primicias del fruto de la tierra, pero también hay primicias de los alimentos, como nos enseña un libro más adelante, el libro de Levítico, capítulo 23. Más adelante encontramos el libro de Levítico de Éxodo, tenemos Levítico, el capítulo 23, versículos 17 y 20. Levítico capítulo 23, versículos 17 y 20. Mire lo que el Señor le dice allí con las primicias. Le dice, ¿estamos ubicados? Levítico capítulo 23, versículos 17 y 20. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efá de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Pero mire lo que dice el 20, porque él había dicho que panes sin levadura, ¿verdad? Eso leímos antes, eran panes sin levadura. Ahora aquí le dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efá de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. El 20, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Esto era para dárselo al sacerdote. O sea, ellos traían de su casa estos panes cocidos con levadura para comerlos junto con los 2 corderos. Porque eso era para el sacerdote, para sustento del sacerdote. También hay primicias de los derivados, como sale en un libro más adelante, el libro de Deuteronomio. Tenemos Levítico, Número y Deuteronomio, capítulo 18, un poquito más adelante, versículo 4. Este es Dios también hablando sobre la primicia. Mire lo que le dice ahí en Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, las primicias de tu vino, la primicia de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas le darás. O sea, no solamente de lo que sembraban, no solamente de lo que criaban, también de lo que ellos obtenían de ello. Porque el vino lo obtenían de la uva, ¿verdad? De ahí preparaban el vino. Pero también el aceite lo extraían de la semilla del olivo.
Ahí extraían el aceite. Y la lana, que era cuando afeitaban a las ovejas para con eso producir, hacer las ropas, hacer la tela. Entonces, también les enseña que de los derivados de lo que ellos producían, también tenían que dar sus primicias. Dios fue muy claro con el pueblo de Israel. Y podemos verlo también ahí en Deuteronomio, en el capítulo 12. Vamos un poquito más atrás, al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, 5 y 6. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1, 5 y 6. Dice el versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. El 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Él iba a escoger un sitio donde ellos tenían que hacer y llevar todo esto que eran las primicias. Él lo iba a escoger y le iba a decir dónde era. El versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos. Cuando habla de vuestros votos es de las promesas que muchas veces nosotros hacemos. Compromisos que nosotros hacemos ante Dios, promesas que hacemos a Dios. Cuando habla de esos votos es hablando sobre ello. Vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí tenían que llevarlo a donde él le indicaba, le tenía que dar todo eso. Esto fue en el antiguo pacto hecho por Dios a Moisés para con el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, no hacemos culto de primicia. No hacemos culto de primicia. Lo que estamos haciendo hoy es lo que propusimos en nuestro corazón, como dice 2 Corintios 9:7, que hemos oído muchas veces, que cada uno dé como propuso en su corazón. Nosotros hemos propuesto en nuestro corazón de traer esta cantidad, puede ser este domingo, puede ser el otro domingo que usted pueda traerlo, pero es de corazón. No estamos imponiendo ni obligando a nadie que haga esto. Y si usted está de visita, no se comprometa o no se sienta comprometido con esto. Esto lo hacemos nosotros como iglesia para poder sostener, para poder hacer y cubrir las necesidades que muchas veces nos hemos planteado para realizarlo en nuestra iglesia. Y así hemos hecho nosotros en todos estos tiempos. Invertir en algo específico de nuestra iglesia. Lo hacemos para invertir en algo específico de nuestra iglesia, porque es algo que asumimos personalmente. Cada uno de los miembros de la iglesia lo asumimos personalmente. Tampoco queremos hacerle ver que las primicias son igual a los diezmos, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa son las primicias y otra cosa son los diezmos. Como dije, las primicias son el primer pacto de Dios con el pueblo de Israel y era obligatorio para con ellos en el Antiguo Testamento, era obligatorio. Ellos tenían que hacerlo y era necesario para poder sostener y mantener el templo. Ahora uno se pregunta, ¿por qué fue así? ¿Por qué Dios tuvo que establecerlo de esa manera? Ustedes saben que los levitas son los que sirven en el templo, fue los que Dios escogió para que trabajaran en el templo. Nosotros hemos oído hablar de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Han oído hablar de las 12 tribus de Israel. Bueno, de las 12 tribus de Israel hay una tribu que tomó Dios para que sirviera, que eran la tribu de Leví, los que descendían de Leví, uno de los 12 patriarcas de aquel tiempo, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Bueno, de la tribu de Leví escogió Dios para que ellos fuesen los encargados del templo y del sacerdocio. Los sacerdotes venían de esa tribu y ellos eran los únicos que podían entrar para hacer mantenimiento, para hacer limpieza, para cargar el arca de la alianza donde se presentaba Dios. Cualquier otra persona que no fuera escogida de la tribu de Leví, que fuera de otra tribu y se metiese allí,
automáticamente moría. Para que vea lo delicado que era el sacerdocio de los levitas en aquel tiempo. Pero ¿saben una cosa? De las 12 tribus de Israel, los únicos que no recibieron heredad de tierra, no recibieron, cuando entraron a la tierra prometida, los únicos que no recibieron tierra fueron los de la tribu de Leví. Ellos no heredaron ninguna tierra, ellos no heredaron ningún terreno, ninguna casa, porque ellos estaban al servicio del templo. Ellos no podían sembrar, no podían criar animales, ellos iban a depender completamente de las 11 tribus. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó allí? Ellos tenían que suministrarle a ellos, y por eso Dios crea la normativa por ley para que haya alimento en su casa, para que se pudiera mantener los levitas y para mantener el templo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que nuestra iglesia se mantiene con qué recursos? ¿Usted cree que la iglesia, para hacerles entender un poco mejor, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera está en más de 95 países en el mundo entero? Pero quiero decirles que cada iglesia es independiente en su administración, en su economía. ¿Qué quiero decirles con esto? Nuestra iglesia no recibe ningún aporte de ninguna iglesia de afuera. Esto es una organización muy grande, pero no tiene recursos que vienen de afuera. ¿Usted cree que la iglesia nuestra viene recursos de la federación? Porque nosotros pertenecemos a una federación de iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Por qué motivo? Para cuidar a las iglesias. Pero nosotros como iglesia, nosotros aportamos un 10% de lo que ingresa a nuestra iglesia para la federación poderse sostener, hacer sus actividades, cumplir con sus responsabilidades. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que mantener nuestra iglesia, nosotros tenemos que cuidar nuestra iglesia, nosotros tenemos que proveer para la iglesia. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos, para que ustedes vayan entendiendo cómo es el manejo de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera. Nosotros como iglesia tenemos una junta administrativa. El pastor, nosotros somos varios pastores en la iglesia, nosotros no tocamos ninguno de ese dinero que entra a la iglesia. Ese dinero lo administran unos hermanos porque hay una junta administrativa que administra ese ingreso que entra a la iglesia. Y con ese ingreso se paga la luz, se paga el agua, se paga la reparación, cambio de los bombillos, se reparan los aire acondicionados, se le hace mantenimiento de los aire acondicionados. Con eso se paga un personal en la iglesia que hace mantenimiento, un personal que también tenemos secretaria, tenemos una secretaria administrativa, tenemos una secretaria para lo que es la parte pastoral. Todo eso sale de la iglesia, de los ingresos que entran a la iglesia. Y eso lo administran estos hermanos, para también aportar para las iglesias hijas. Nosotros tenemos 3 iglesias hijas. Tenemos una iglesia en Tinaquillo, tenemos una iglesia en Coro y tenemos una iglesia en Yagua. A las 3 iglesias nosotros le ayudamos en los pagos de los alquileres, en los pagos para el pastor. Nosotros también ayudamos a las iglesias hijas. Y eso sale de aquí de la iglesia, vamos a decirle la iglesia madre, pues tenemos esa iglesia hija. Entonces, ¿por qué estamos adscritos a una federación? Todas las iglesias deben estar adscritas de la Alianza Cristiana y Misionera a la federación. ¿Por qué motivo? Yo les voy a contar lo que yo viví de experiencia en mi juventud. Le estoy hablando por ahí de los años 70. Estaba joven, tendría, no sé, 16, 17 años por allí. Mi papá era copastor en una iglesia en un pueblito en el estado de Yaracuy. Esa iglesia nos quedaba retirado de donde nosotros vivíamos. Esa iglesia estaba más o menos como unos 30 kilómetros. Nosotros nos íbamos en un jeep que yo tengo por ahí. Yo en ese tiempo, ese jeep tiene muchos años con nosotros, y en ese jeep nosotros nos íbamos para la iglesia. Ahí llegamos a la iglesia y regresamos en la noche
para, 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 para nuestro hogar. Pero ¿qué sucedió en esta iglesia? Esta iglesia fue construida por ese pastor, mi papá era copastor, y junto con los hermanos fueron construyendo esa iglesia. Bueno, pasaron varios años y un día hubo un problema entre el pastor y su esposa y se divorciaron. Pero en ese divorcio, ella expropió por un tribunal la iglesia, porque la iglesia era del pastor, era de su esposo, pues. Y la iglesia se la quitaron, hermano, le quitaron la iglesia a los hermanos. Por la misericordia de Dios, por la oración de los hermanos, ella regresó a la iglesia. Pero la iglesia, el que dio todo el ingreso para construir esa iglesia, fueron los mismos hermanos y parte de una organización que hay en Venezuela que aportaba recursos para que se construyera la iglesia. Entonces, por eso las iglesias tienen que estar a nombre de la federación, para que no venga un momento y pase una situación y las leyes muchas veces que no entienden cómo son las cosas vienen y actúan, entonces pasan ese tipo de cosas. Eso sucede, hermano. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos complicados. Entonces, es importante que nosotros entendamos que todas las cosas se hacen con un propósito para que las cosas funcionen de la mejor forma. Entonces nosotros aquí tenemos responsabilidades que cumplir, mantener las áreas fuera de la iglesia, mantener la cerca, limpiar del otro lado de la cerca, botar la basura, que se paga también el aseo, entonces se paga también el uso de los celulares, porque tenemos celulares para la iglesia. Entonces, hermanos, son muchas cosas. Hay que, por lo menos se dañaron las impresoras. ¿Sabe la cantidad de papeles que nosotros imprimimos aquí en nuestra iglesia, hermano? Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan la cantidad de impresiones que se hacen aquí en la iglesia, preparando todo esas guías que ustedes reciben. Sí, yo sé que se cobra el valor del papel, hermano. Eso es lo que nosotros pedimos cuando nosotros le entregamos la guía, el valor del papel. Pero está la impresora que se daña. Hubo que comprar en estos días todos los toners porque se dañaron de tanto sacacopias. Porque eso es saca y saca y saca, pero hermano, eso es… Imagínense, nosotros tuvimos 300 hermanos el año pasado estudiando en la Academia Bíblica, 300 personas estudiando. Hoy tenemos, en este año, como arrancamos con 200 personas estudiando. Y cada uno necesita su guía para estudiar, para capacitarse, para prepararse. ¿De dónde salen esos recursos, hermano? De nosotros. De nosotros tenemos que aportar. Y le voy a decir una cosa, hermano. Estamos haciendo de tripa corazones, como dice el dicho popular. Porque los ingresos, sabemos que la situación económica de nuestra nación está bastante difícil. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios siempre provee, hermano. Siempre provee. Vemos la dificultad, quedamos en rojo una semana, el Señor provee, quedamos en azul. Quedamos en rojo otra semana, el Señor provee y quedamos azul la otra semana. Entonces, así vamos confiando en el Señor, poniendo todas esas necesidades, toda esa carga delante de nuestro Señor. Entonces, quiero decirles otra cosa. Es muy importante para nosotros, como hijos del Señor, atender y corresponder a lo que Él nos enseña en su palabra, lo que Él nos va mostrando y enseñar a nuestras vidas. Y por eso es que es importante la primicia, cuando nos ponemos de acuerdo, pero no es que va a ser un culto donde nosotros le vamos a obligar a que usted tenga que traer. No, hermano, en absoluto, igual que los diezmos. Nosotros no le vamos a obligar para con los diezmos. Porque puedo decirles que no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que hay que dar diezmo, pero tampoco hay un versículo que diga que no debes dar diezmo. No hay. Es como que si nosotros dijéramos, no, yo puedo fumar marihuana porque en la Biblia no dice nada que no fume marihuana. Lo único que dice es que no me rasque, que no me emborrache. ¿Ah? Entonces podríamos decir también de que la Biblia no dice en ninguna parte que no se aborte. Entonces podemos aceptar el aborto porque en la Biblia no lo dice. Entonces hay cosas que son implícitas, hermano. De hecho, fíjense, vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 21. Y unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo allí, cuando le hicieron una pregunta. Vamos a Mateo, vámonos más adelante. Vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo. Está un poquito más allá de la mitad de la Biblia. Mateo
capítulo 22. Versículo 21. A Jesucristo le hacen una pregunta. Vamos a ir un poquitico más atrás. En el versículo 17 del 22. Ellos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Era fuerte nuestro Señor, ¿no? Mire lo que dice el 19, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, da al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora yo pregunto, ¿y qué es lo que es de Dios? Todo, ¿verdad? Todo es de Dios. Entonces, vamos a pasar un poquito más adelante. Jesús pagó, vamos a analizar esta situación. ¿Usted creen que Jesús pagó lo que la ley establecía? ¿Usted creen que Él pagó lo que la ley establecía? Porque Él estaba viviendo en el antiguo pacto. Mire lo que Jesucristo dice en Mateo 17. Vamos a Mateo 17, un poquito más atrás. A veces hasta a mí a veces me da risa cuando leo este pasaje. Gracias, hermano. Cuando leo este pasaje, Mateo 17, un poquito más atrás, Mateo 17, versículos 24 al 27. Dice el título, ahí dice pago del impuesto del templo. Pago del impuesto del templo. Mire lo que Jesucristo dice aquí. Cuando llegaron a Capernaum, ¿estamos ubicados? Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Fíjense lo que le pregunta a Jesucristo. Antes que él le hablara, ya Jesucristo sabía lo que había sucedido. Y él le dijo, porque le habló primero, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿De quién era Jesucristo hijo? Del Rey de Reyes. Era dueño del Dios del universo. Mire lo que dice Jesucristo ahí más adelante. Sin embargo, en el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Porque un estatero eran 4 dracmas, valía 4 dracmas, y como él tenía que pagar 2 dracmas, entonces yo lo que a veces pienso, digo, oye, Pedro fue bien obediente. Pues ¿sabes lo que es? Que tú vayas, agarras un anzuelo, un nylon, y te vas allá al mar a tirar el anzuelo para sacar un pescado y que dentro de la boca tenga una moneda. ¿Ah? Este hombre tenía fe, ¿verdad? Y obediencia. Porque a mí me dicen eso, y yo que me la paso pescando y a veces paso todo el día con ese anzuelo en el agua y no saco nada. ¿Ah? Entonces uno que ya ha pescado, uno sabe, oye, este hombre fue bien obediente, ¿vale? De ir para allá a sacar el primer pescado y sacar, no solamente sacarlo, sino que tuviera una moneda en la boca. ¿Ah? Esto era algo como imposible, pero así obra el Señor. Por eso que podemos confiar en nuestro Señor, porque Él siempre va a tener lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesucristo pagó sus impuestos y siendo el Hijo del Rey del Universo no tomó una decisión ofensiva ni adversa, sino que no actuó como nosotros actuaríamos, porque a nosotros no nos gusta pagar los impuestos. ¿A quién le gusta pagar los impuestos? A nosotros no nos gusta pagar los impuestos, y más en nuestro país que sabemos por dónde va. Entonces, Él pagó sus impuestos
Él pagó sus impuestos, él no tuvo problema en hacerlo. Igualmente sus padres cuando le trajeron al templo, cuando él ya tenía 8 días de nacido, podemos verlo en Lucas capítulo 2, poco más adelante. Lucas capítulo 2, vamos un momentico hasta allí, Lucas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 21, el 22, 24 y 39. 21, 22, 24 y 39. Lucas capítulo 2, versículo 21, 22, 24 y 39. El 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 24. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y después 24. No, esa fue la que leímos ahorita. Ahora el 39, miren lo que dice el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Después que cumplieron con todo esto, volvieron a Nazaret. Vemos que sus padres cumplieron con la ley establecida por nuestro Padre Celestial. Y Jesús también habló sobre la ley en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte también Jesucristo habla sobre la ley. En el Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir a Mateo, otra vez para atrás. Yo sé que muchas veces buscar en la Biblia, pero es muy importante, hermano, porque esto es lo que nos enseña. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice nuestro Señor ahí. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. ¿Estamos ubicados? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí el Señor nos está hablando, yo creo que muy claramente. ¿Cómo va a ser nuestra justicia? ¿Vamos a actuar injustamente o obedeceremos en lo que nos enseña nuestro Señor? ¿Cómo va a ser nuestra decisión de nuestra vida? Porque en Mateo 23, 23, un poquito más adelante, Mateo 23, 23, cuando Jesucristo le habla a los fariseos, ahí él fue un poco fuerte y mire lo que él habla sobre lo que es el diezmo también allí. Mateo 23, 23. Estamos ubicados en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Que era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, está diciendo que es necesario diezmar sin dejar de hacer justicia, tener misericordia y tener fe. Está diciendo Jesucristo ahí que no se debe diezmar. Está en contra del diezmo. ¿Qué dice Jesucristo muy claro aquí? Es necesario diezmar sin dejar de hacer justicia, tener misericordia y tener fe.
¿Por qué les dijo eso a los fariseos? Porque ellos no eran justos, porque no tenían misericordia de la gente. Ellos ponían cargas pesadas que ni ellos podían cumplir, y ellos ponían cargas pesadas sobre la gente. Ellos obligaban a las personas a hacer cosas, como dice el mismo Jesucristo, leyes que con el uso se desgastan porque no funcionan, no sirven. Y Jesucristo vino a este mundo para cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Qué establecía la ley? ¿Qué establecía? Que la paga del pecado era la muerte. Pero ¿quién podía pagar por su propio pecado? Si todos nacemos separados espiritualmente de Dios, todos nacemos con un pecado que es el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Que espiritualmente todos estamos muertos, estamos separados de Dios. Ese es el pecado original. Pero con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él fue a la diestra del Padre, y en el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rompe de arriba a abajo. Dios rompió en lo que dividía al hombre para estar presente delante de Dios. Era un velo que dividía, el hombre no podía estar allí, lo único que podían entrar allí eran los levitas. Nadie podía estar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Pero con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, venciendo la muerte, venciendo el pecado, pagó la deuda que nosotros ninguno podíamos pagar. Sencillamente, eso fue lo que hizo nuestro Señor por nosotros, para restablecer lo que se había perdido. Ustedes juzguen, hermano. Nosotros no obligamos a nadie a que tenga que dar diezmo, a que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre la primicia y los diezmos? Porque hay un cambio con respecto a las primicias en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Porque Cristo es las primicias. Toman un nuevo significado, cambiando su enfoque en la persona de Cristo. Porque Él es el primogénito de toda la creación. Porque en el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, las primicias consisten en lo que Dios entregó por amor para salvación de cada uno de nosotros. Muy diferentemente. Y si damos algo para nuestro Señor es porque Él nos lo dio todo primero, como dice 1 Corintios 15:20. Vamos a 1 Corintios 15:20. Aprendamos de lo que la palabra del Señor nos muestra, nos enseña. 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 20. Miren claramente cómo se manifiesta la palabra del Señor ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de los que durmieron. Cristo es la primicia de los que resucitan. Fue el primero que resucitó y está al lado del Padre intercediendo por todo aquel que viene a Él. Ahí está nuestro Señor, intercediendo por cada persona que viene a su presencia. Tomemos en cuenta que nuestra responsabilidad es velar por nuestra iglesia y poder entender cuando Pablo dijo en 2 Corintios 9, 7, 8 que cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno de nosotros debe dar como propuso en su corazón, porque es un compromiso que hacemos por amor a lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Sabe todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestro Señor hizo por nosotros? Dice que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y precioso el versículo 8 de 2 Corintios 9. Dice, y poderoso es el Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es el que va a dar provisión a nuestras vidas. Dios es el que va a dar y proveer para sustentar nuestras vidas. Pero tenemos que poner nuestra confianza y creer lo que Él está enseñando a nuestras vidas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Que nosotros somos responsables de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, que tenemos que cuidarla, tenemos que mantenerla, tenemos que proveer
para la obra del Señor. Y que nosotros pongamos y dispongamos nuestro corazón para bendecir su obra aquí en la tierra. Queremos que la palabra del Señor se expanda por el mundo entero. Se necesitan recursos para ello, hermano. Porque una iglesia, las iglesias cristianas en Venezuela no las mantienen sino su propia congregación. Y muchos pastores en las iglesias y en nuestras iglesias tienen que trabajar para poderse sostener. Porque la iglesia muchas veces no provee lo suficiente para poder mantener a su pastor o a sus pastores. Pero le damos gracias al Señor que tiene misericordia. Y su bondad siempre está allí presente. Porque nosotros sabemos a quién servimos. Porque Él ha dado todo para nuestra vida y ha provisto todo para nuestras vidas. Y lo primero que da a nuestra vida es paz y fortaleza para seguir adelante. Y la convicción de que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios está contigo? Amén, ¿verdad? ¿Dios te ha sostenido hasta aquí? ¿Dios te ha abandonado? En ningún momento, ¿verdad? No nos ha dejado con todo lo difícil. Que tuvimos que comer mucha yuca con mantequilla, sí es verdad. O yuca con un poquito de queso, sí es verdad. Que nos tocó comer muchas veces cosas que nunca habíamos comido, sí es verdad. Que tuvimos que inventar muchas veces para poder comer, sí es verdad. Pero como dijo Pablo, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Entonces, gloria sea al Señor que nos ha mantenido y nos ha dado salida en los momentos difíciles y en las circunstancias que para nosotros eran imposibles. Entonces, sigamos confiando en el Señor. Sigamos poniendo nuestras debilidades y cargas en sus manos. Él no nos va a abandonar. Su promesa la va a cumplir todos los días hasta el fin, cuando estemos en su presencia. Bendito Padre amado, Señor. Quiero darle gracias, Padre, por este precioso tiempo, Señor, alrededor de su palabra, Señor, que es nuestro manual de fe, de guía y de conducta, Señor. Gracias, Padre eterno amado, porque usted ha hecho todo, Señor. Usted preparó todo y usted hace todo, Señor. Solamente nosotros tenemos que obedecer, Padre eterno. Porque su promesa usted la va a cumplir, Señor. Como dijo su Hijo Jesucristo, que ni una tilde ni una jota pasarán, porque su palabra se va a cumplir, Señor, sobre esta tierra, Padre eterno. Gracias, Padre amado, porque usted nos ha contado la historia, Señor. Usted nos ha mostrado el futuro, Señor, a través de ella, Señor. Usted aquí nos enseña, Padre, cómo ha de ser nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro levantar, nuestro acostar, Señor. Padre bendito, amado, Señor. Aquí estamos, Señor, su pueblo, Padre eterno, necesitados cada día, Señor, de esa presencia suya, Señor. Para que, oh Padre amado, Señor, sea su palabra, Señor. Sea esa palabra en nuestra mente y en nuestros corazones guiando nuestros pasos, Señor. Que no es lo que hemos aprendido de este mundo, Señor, para gobernar al mundo, Señor, sino lo que usted ha hecho para guiar nuestras vidas, Señor. Porque, oh Padre amado, como dice su palabra, Señor, el mundo pasará, Señor, pero su palabra no pasará. Padre eterno santo, Señor, guíenos cada día, mi Señor. Guárdenos de este mundo, Señor, que manda tantos mensajes errados, equivocados, Señor, para desviarnos de los propósitos, Señor, para desviarnos, Señor, de los planes que usted tiene para nuestras vidas, Señor, de los planes que usted tiene para este mundo, Padre eterno. Oh, Padre bendito, amado, Señor, usted nos hizo libres, Señor, y quiere que seamos libres más todavía, Señor, y no depender, oh Padre amado, Señor, de lo que el hombre indique, Señor, de lo que el hombre nos trata de mostrar como razón de vida, Señor. Padre eterno amado, porque hay muchos dardos de fuego del enemigo sobre nuestras vidas, Señor, para desviarnos de lo que usted tiene y de las bendiciones que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy confiamos nuestras vidas en sus manos, Señor, y descansamos en su presencia, Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y quieres decirle al Señor que tome tu vida, quieres orar, quieres clamar a Él, puedo ayudarte a hacer una oración. Dile al Señor así, dile: Señor Jesús, en esta mañana le pido perdón, Señor, porque he caminado en mis propias fuerzas, en mis propias ideas, en mis propios razonamientos, Señor.
y no he tomado en consideración todo lo que usted ha hecho por mí, porque usted no me ha abandonado en ningún momento. Padre eterno santo, en esta mañana quiero pedirle que tome mi vida, tome todo mi ser y me haga la persona que usted quiere que yo sea, transformada, cambiada para honra y gloria de su nombre, Señor. Padre, se lo pido todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia sigue orando, sigue clamando al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti. Esta es la decisión más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Que sea el Señor tomando todo nuestro ser, tomando nuestras vidas para transformarla, para cambiarla, para hacernos la persona que Él quiere que seamos. Cada uno de los que estamos aquí tomamos esa decisión en un momento de nuestras vidas. Si tú estás tomando esta decisión este día, yo quiero orar por ti. No quiero que salgas de aquí sin que pueda orar por ti. Si tú puedes levantar una de tus manos, yo puedo orar por ti. Amén. Amén. El Señor me los bendiga. Padre bendito, amado Señor. Gracias por cada vida, Señor, que ha tomado esta decisión, Señor. Preciosas vidas, Padre, para usted, Señor. Porque usted hizo ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, para traer salvación, para traer vida eterna a todo aquel que cree, Señor. Porque usted murió por todo, Señor. Usted pagó por toda la humanidad, Señor. Pero no toda la humanidad abre su corazón, Señor. No todos le reciben, Señor. No todos aceptan lo que usted hizo, Padre eterno, por medio de su Hijo Jesucristo, Señor. Pero hoy hay vidas que han abierto su corazón, Señor, para que usted entre allí, Señor, para que usted trate sus vidas, Señor, para que usted les sorprenda con su obrar, Señor, con su presencia. Padre bendito, amado, Señor, guárdeles de este mundo, Señor. Guárdeles, Padre, de la mentira de este mundo, Señor. Porque esta decisión, Padre, es la decisión más importante que un ser humano puede tomar sobre la faz de la tierra, Señor. Porque es desde aquí por la eternidad, Señor. Porque su promesa es que usted estaría con nosotros siempre, Señor. Y más el día que partamos de este mundo, Señor, para ir a su presencia, Señor, para estar en el reino de los cielos, Señor. Padre bendito, amado, Señor, en sus manos encomiendo la vida de cada uno de ellos, Señor. Que su paz y su bondad sea sobre sus vidas, Señor. Y así con cada uno de nosotros también, Señor. Gracias por su enseñanza para nuestras vidas, Señor. Gracias por su palabra escrita, Señor, y manifestada, Señor, y plasmada allí, Señor, para que en ella podamos encontrar guía, camino correcto para nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, dándole las gracias, dándole la honra y la gloria. Amén, Señor. Amén.